hablando acerca de lo simbólico. Si ustedes recuerdan, veamos un texto la semana pasada en Isaías 25:6, que dice: Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y luego, adelante en el versículo 8 dice: destruirá la muerte para siempre. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesucristo. Él cumplió la profecía que dice el texto, alimentó, decíamos, a 16,000, a 20,000 personas, convirtió el agua en vino, como 600 litros de agua en vino, y también Él venció la muerte y la destruyó para siempre. Y hablando también de la provisión de Dios, que era el otro punto que vimos la semana pasada, hay un versículo en la Biblia, en Génesis 22:14, donde dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y el nombre que está ahí, hermanos, es este: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. Dios proveyó en aquella ocasión, hermanos, si ustedes recuerdan, Dios proveyó de un carnero para salvar la vida de Isaac. De la misma manera, Dios ha provisto de un Salvador para nosotros, para que muera en lugar de nosotros. Dios provee libre y generosamente. Él provee de esperanza a los desesperanzados, de amor a los no amados, de vida a los muertos, de sabiduría al que la pide, de alegría al que está triste. Le provee escape a los que son tentados, el camino a los perdidos, una mano a los que han caído, la verdad a los que viven en la mentira, libertad a los cautivos. Él es la luz del mundo que saca a la gente de las tinieblas, el agua de vida para los que están espiritualmente secos, el pan de vida para los que tienen hambre espiritual, consuelo para los que lloran. Es curación para los que están quebrantados y enfermos, fidelidad para aquellos que han sido traicionados, vida eterna a todos los que tienen fe en el Señor Jesucristo, y paz interior, lo que el hermano decía hace un momento, para todos los que en Él confían. Él es eso y Él es mucho más que eso. Hay en finlandés, hay un país llamado Finlandia, hermanos, que hablan un idioma que es el finlandés. Y hay una palabra que no tiene traducción a ningún idioma, es la palabra sisu. La palabra sisu, hermanos, no tiene traducción a ningún idioma, porque ellos hablan de esta palabra, dicen, es la fuerza de una persona cuando ya no puede seguir más adelante y sigue y va más allá. Cuando todo se derrumba a su alrededor y cuando ya no hay ninguna esperanza, ellos tienen este concepto. De hecho es un concepto cultural, sisu, de poder salir adelante en medio de las dificultades cuando ya no se tiene fuerzas para pelear. Nosotros no tenemos ese concepto en la cultura, pero hermanos, tenemos ese concepto en el Señor. Él da esfuerzo al cansado, dice la Biblia, y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. No necesito, en el concepto finlandés, ese sisu es algo interior de la persona. En nuestro concepto como hijos de Dios es algo que viene de nuestro Señor, hermanos. Y Él nos da la fuerza cuando ya no podemos, Él nos da la alegría en los momentos difíciles. Él es todo para nosotros. La fortaleza, hermanos, en las adversidades, el valor cuando nosotros enfrentamos una situación de peligro. El Salmo 23 que acabamos de leer habla y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la certeza que tenemos en nuestro Señor. Esa es la certeza. Y enfrentamos los problemas, las dificultades, hermanos, y las adversidades, no de una forma enfermiza. Y esto es algo que quiero que entiendan también. No se trata de que seamos masoquistas. Tal vez ustedes han escuchado de grupos, no sé, religiosos, que se hacen llamar tal vez religiosos y que invitan a la gente al sufrimiento o que invitan a la gente a que se dañe su cuerpo. No, hermanos, no se trata de eso. No somos masoquistas, no nos gusta sufrir, pero Dios nos da el poder para pasar en medio de esas dificultades. ¿Entienden lo que digo? No es que vayamos y busquemos, quémenme y háganme arder, como ayer estábamos ahí quemando ahí la fogata. No, no se trata de eso.
Se trata de que Dios nos da la fortaleza, hermanos, en los momentos más difíciles. Ese es el poder de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor transformó el agua en vino? Y apenas estamos viendo el principio. ¿Por qué Jesús transformó el agua en vino? Vamos a la idea número 3, hermanos, y van a ser 6, así que todavía nos falta un poquito. La tercera idea, ¿quieren leerlo conmigo? Para demostrar que Jesús, siendo el Mesías, puede tomar algo común y ordinario y transformarlo en algo extraordinario. Ahora verán que pongo este énfasis, el Mesías, porque aún hoy en día hay muchos judíos que siguen esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino. El Mesías es nuestro Señor Jesucristo, y precisamente en esas bodas de Caná, en ese primer milagro que el Señor hizo, Él estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el que ustedes estaban esperando, aquí estoy, y no tienen que esperar a nadie más. Por eso hago el énfasis. Pero la tercera idea, hermanos, es que Él puede tomar algo ordinario, común, y hacerlo en algo extraordinario. Dice el versículo número 9, hermanos. Estamos en Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11. Si quieren abrir su Biblia ahí. En el versículo 9 dice así: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, él no sabía de dónde venía y probó el agua que dice que estaba hecha vino. El maestro de ceremonias, el encargado, vamos a decir, de organizar y de llevar la organización de esa reunión, de esa fiesta, dice que vio que el vino que estaba ahí era el de la mejor calidad que jamás había probado. Se había transformado el agua en vino. Es decir, usando algo común y corriente, el Señor Jesucristo convirtió eso común y corriente en un vino, hermanos, de la más alta calidad, que jamás habían probado, y que yo me atrevo a decir que desde entonces el ser humano jamás lo ha probado, porque es el vino que hizo el Señor Jesucristo. No creo que nadie pueda igualar esa calidad que hace nuestro Dios. En el Salmo 72, 18 y 19, dice así, hermanos: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único, dice el texto, que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y en toda la tierra y en todo momento nosotros podemos ver el poder de Dios, y en las historias bíblicas nosotros vemos el poder de Dios, hermanos, utilizando cosas que son muy comunes y sencillas para hacer cosas extraordinarias. Todavía no llegamos a esa historia, estamos leyendo apenas los primeros capítulos de Reyes. Pero van a llegar al capítulo 17 de Reyes, hermanos, donde van a ver en ese capítulo la ocasión cuando Elías visita a la viuda de Sarepta de Sidón, así se llama esa mujer, que estaba con su hijo, y ellos tenían harina y tenían aceite, cosas muy comunes. Iban a hacerse ellos una torta, así es como dice la Biblia, estamos pensando en un pan. Iban a comer ese pan, y a causa, hermanos, de la escasez, del hambre y de la sequía, iban a comer eso y se iban a dejar morir. No había ya nada más, no había otro poquito, no había a quien pedirle, un vecino, no había absolutamente nada. Y el Señor, hermanos, manda al profeta Elías a esta casa. Elías ora, hermanos, y ¿saben ustedes qué sucedió? Sí saben, ¿verdad? Esa harina y ese aceite duraron días y días y días, hasta que volvió a llover. Algo común y corriente, el Señor lo transformó en algo extraordinario. En Primera de Reyes 17:14 dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y el verso 16 dice de la siguiente manera: y la harina de la tinaja, el cumplimiento de lo que había dicho Dios, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Dios cumplió, hermanos, usando algo común y corriente y convirtiéndolo en algo extraordinario.
Dios es tan grande, hermanos, es tan poderoso, pero al mismo tiempo es tan creativo, es tan hábil, que Dios puede usar cualquier cosa y puede usar esas cosas para nuestra bendición. Pienso, por ejemplo, como Dios, hermanos, tal vez usted recordará las historias bíblicas y quiero que piense, usó una vara. Una vara. Ayer estábamos recogiendo varas y uno puede decir, esta vara no sirve para nada. Pero una vara, hermanos, que uno puede decir, ¿para qué sirve una vara más que para apoyarse? Dios la utilizó para que Moisés abriera el mar rojo. Y dice la Biblia, hermanos, que se abrió a la mitad y quedó seco, y por ahí pudo pasar el pueblo de Israel, y ahí mismo fue la sepultura de los egipcios cuando trataron de matar a los judíos. Dios utilizó algo común y corriente. La historia nos dice también que Dios, hermanos, le dio el poder a Sansón. Vino el espíritu, dice así la Biblia, de Dios a Sansón, y él tomó una quijada de burro. Bueno, no he visto las quijadas de burro, he visto quijadas de chivos y creo que también de borregos y de vacas, ¿no? Luego cuando vamos ahí a comer se ven las dentaduras ahí parejitas, ¿no? De la barbacoa. Pero tomó esa quijada, hermanos, y con esa quijada la Biblia dice que venció a 1000 filisteos. A 1000. O sea, yo pienso en algo extraordinario, porque un hueso, hermanos, si ustedes lo golpean y lo golpean, ¿qué sucede con el hueso? Se quiebra. O sea, finalmente podemos nosotros decir es muy fuerte, pero tiene hasta cierto grado de resistencia, ¿no es cierto? Y Dios permitió que con esto Él acabara con 1000 filisteos. Y recuerdan la historia de Davidcillo, el chiquillo, ¿verdad? Le digo Davidcillo porque lo veían como, ¿se acuerdan cuando va el profeta a preguntar por los hijos de Isaí, después de que ya le mostró a todos los grandotes y fuertes, dice Samuel, bueno, ¿estos son todos tus hijos? Le dice, no, hay uno más, pero pues eso es un chiquillo, ese está por allá, ¿no? Con los borregos cuidándolos. No, pues tráelo. Y resultó que ese Davidcillo, hermanos, tenía un valor tremendo. ¿Se acuerdan de la historia bíblica cuando llega al campamento para ver a sus hermanos, llevarles víveres, y de repente escucha que por allá grita un gigantón que tenía atemorizada a toda la gente? Dice David, ¿quién es ese para que se ponga contra los ejércitos del Dios viviente? ¿Y qué utilizó, hermanos? ¿Se acuerdan? Una onda y una piedra. Y después, con la misma espada que traía Goliat, dice la Biblia que le cortó la cabeza. Cosas sencillas, hermanos. Cosas que nosotros podemos pensar, pues ¿eso qué? Una vara, una red, una onda, harina, panes, peces, agua. Lo puede ver en la Biblia, hermanos, una y otra vez en la palabra de Dios, hermanos. Nosotros vemos el poder de Dios que toma algo que es común y corriente y lo transforma en algo extraordinario. No sé si ustedes sepan, pero hablando en el área deportiva, unos tenis son solo unos simples tenis hasta que se los pone Michael Jordan, ¿no es cierto? Y estos tenis que ven ahí del juego de 1984 se evaluaron y se vendieron por casi $1,5 millones. Unos tenis que usó en varios partidos. En el 87 hizo esto. ¿Se acuerdan? Cuando dicen que voló desde donde se marca el tiro libre hasta la canasta. Y por eso, hermanos, ¿por quién es él? Los tenis, aunque valgan, no sé, nosotros diremos $100 o $20 o $30, se convierten en millonarios porque los usó esa persona. Una guitarra puede tener un valor cualquiera,
Pero es algo distinto cuando la toca Paco de Lucía. En el momento que la toca Paco de Lucía, bueno, ya no la va a poder tocar, ¿verdad? Ya no está entre nosotros. Pero en el momento que la toca, se convierte en algo extraordinario. Ajá. Y ese instrumento que tiene un valor, ahora ya no vale eso, ahora vale mucho más porque lo tocó un maestro. Hay una historia, tal vez, no sé si la han escuchado, de que habla de unas personas que estaban en una subasta y estaban subastando un violín y decía, ¿quién da más? ¿Quién da $2, $3? Y la gente no daba nada. Y de repente se para alguien del público que está ahí, viene, toma el violín, lo toca virtuosamente, lo deja, y después de que lo deja la gente empieza a decir, yo doy 20, yo doy 30, y empieza a aumentar el valor. Y entonces alguien que está ahí dice, ¿por qué ese violín que nadie quería dar nada, ahora todo el mundo quiere dar más dinero? Y dice alguien que está ahí, porque lo acaba de tocar el maestro. Cuando el Señor, hermanos, toca nuestras vidas ya no son ordinarias. Nada es ordinario después de ser tocado por nuestro Señor Jesucristo. Y he estado hablando de cosas materiales que no tienen vida. Pero la Biblia también nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y hace un momento que el hermano daba su testimonio, él precisamente nos hablaba de esto. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, hermanos, de la misma forma como Dios transforma las cosas ordinarias en extraordinarias, el Señor transforma nuestra vida ordinaria y la hace extraordinaria. Y ahora, hermanos, tenemos nosotros la bendición y la gracia de Dios de que ahora nosotros podemos servir a Dios y podemos compartir la palabra y podemos nosotros llevar el mensaje de Dios a toda la gente por lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué transformó el Señor Jesucristo el agua en vino? La cuarta razón, hermanos, léanlo conmigo, para demostrar que Jesucristo es el Creador, sustentador y Señor de todo lo existente. Para comprobar que Él es el sustentador, el Creador, Él es el Señor de todo. En el capítulo 1 de Juan, hermanos, en el versículo 1:1, dice así, esto lo tengo aquí, dice, en el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Voy a leer hasta el 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo, hermanos, nos habla de una verdad muy importante. Jesucristo es el principio de todo lo bueno. Él es el principio. Él es el que inicia con todo lo bueno, con todo lo que hay en nuestra vida. El mundo, el alimento, la familia, el matrimonio, absolutamente todo, hermanos, lo que es bueno en esta vida o lo que es bueno en el universo, inicia con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Colosenses dice en el versículo, y sí tenía el texto, este es el texto que quería ver, la palabra principio, hermanos, es el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas. ¿Sí ven lo que dice ahí? Él es el que inicia. Antes de todo lo que venga, está Él. Y todas las cosas, que dice, en Él subsisten. ¿Quién es el que mantiene todas las cosas? ¿Quién es el que da equilibrio a la vida? ¿Quién es el que permite que todo se mantenga? Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo que quiero que usted vea, y por eso tenía este versículo aquí, es que la palabra principio, hermanos, en griego, es la palabra archei. La palabra archei es la palabra principio, y esa palabra nos habla precisamente del inicio, de lo que origina, de lo que está
antes o lo que va a hacer que comience lo que viene adelante. Lo interesante para mí, hermanos, es que esa palabra está también, no solamente en Juan 1:1, sino también en Juan 2:11. Ajá. Es exactamente la misma palabra. Aquella está aquí y también está acá. Y aquí en Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Quién es el que generó esas señales? ¿Quién es el que hizo esas señales? El texto nos dice, por supuesto, que fue la primera señal que hizo el convertir el agua en vino. Pero también el texto nos está diciendo que el que generó eso no fue una cuestión en la naturaleza, no fue que el maestresala o la gente que estaba ahí lo hicieron, sino que el Señor Jesucristo fue el que generó todo esto. Él es el que hace todo lo bueno, Él es el que hace todas las cosas buenas en nuestra vida. Y volvemos a ver, hermanos, cómo Él es la bendición también en el hogar. ¿Por qué? Porque aquí en las bodas de Caná está iniciando un hogar. Se están casando, están dos personas casándose, es el inicio de un hogar. Y el Señor está bendiciendo con su presencia también ese hogar. Él es el principio de las señales. La palabra señales, semellones, la palabra en griego, habla de marcas extraordinarias. La idea, podríamos traducir esa palabra como marcas extraordinarias. Ya lo que quiero que pienses es esto. Cuando el Señor viene a nuestra vida, hermanos, Él empieza a marcarnos con marcas extraordinarias. Podemos pensar desde el momento en que conocimos a Jesucristo hasta ahorita. Y yo les voy a decir que hay muchas marcas en nuestra vida. De momentos en que el Señor nos salvó tal vez de peligros. De momentos en que el Señor proveyó de una forma inesperada. De momentos en que el Señor respondió a oraciones por las cuales nosotros pedíamos. De momentos en que Dios bendijo a nuestros hijos. Y puedo yo pensar, hermanos, en marcas y marcas y marcas, señales que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él, hermanos, Él es el sustentador de la vida y es el que bendice nuestras vidas y lo hace de una forma extraordinaria. Y Él va a seguir dejando, hermanos, sus marcas en nuestra vida en la medida que caminemos con Él. Algo también muy interesante, cuando estaba estudiando este pasaje, el Señor transforma el agua en vino. Y un filósofo llamado Tales de Mileto decía que Argei, el principio, y él le llamaba así el principio de todo, lo que sustenta todas las cosas, él decía, es el agua. Y de verdad que el agua es algo importante, ¿no es cierto? El agua Dios la usa para bendecirnos, el agua nos quita la sed, nos lava, nos limpia, es algo extraordinario. Y el agua fue algo que también Dios usó, hermanos, para producir vida. Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y es muy interesante que siendo el Señor Jesucristo el que inicia todas las cosas, lo haga en esta ocasión, hermanos, también en esta celebración, tomando agua y transformándola en vino. Dice en Juan 7:38, anote la cita, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el que bendice, hermanos, con su Espíritu Santo nuestras vidas. Pero quiero que usted también vea en este pasaje cómo vuelve de una y otra manera el texto de Juan capítulo 2, hermanos, del 1 al 11, vuelve de una y de otra forma a enfatizar acerca de la bendición que es el Señor Jesucristo y la bendición que trae a nuestras vidas. En el capítulo 2, en el versículo 1 de Juan, hermanos, están estas palabras, al tercer día. Y puede sonar algo que, pues ¿eso qué? ¿Qué tiene de importante? Hay dos ideas que quiero resaltar aquí, hermanos. La primera es que al hacer cuentas de los días que está narrando Juan, es muy probable, no es seguro totalmente, pero es muy probable, hermanos, que este haya sido el día sexto. Ahora, ¿por qué es importante
a ver, no, espero no confundirlos. Al tercer día, pero está siguiendo una narración, algo que sucedió al tercer día de algo que ya estaban haciendo, ¿me explico? Entonces es probable que este tercer día haya sido el sexto en el orden de los días de la semana. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Ahora, si es así, hermanos, es muy interesante porque el sexto día fue el día que Dios creó al hombre. El sexto día fue el día que Dios creó a la mujer. El sexto día fue el día que Dios creó a la familia. Y qué bendición que si el sexto día Dios creó a la familia, en la historia de la creación de Génesis, estoy hablando de la historia de Génesis capítulo 1, muchos años después, hermanos, Dios esté bendiciendo con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su primer milagro a la familia. ¿No creen que eso nos habla de lo importante que es la familia? ¿No creen que eso nos habla de cuán importante es la familia para Dios? Qué importante que el primer milagro que hizo nuestro Señor haya sido para una familia que comienza. Y por eso, hermanos, yo pienso que la familia es el ataque del diablo. Porque la familia, hermanos, cuando estudiamos la Biblia, debería de ser el reflejo de Dios en la tierra. Debería de ser, imagínense la fotografía de Dios en esta tierra, eso debería de ser la familia. Pero la realidad es que muchas familias no lo son. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. Y porque el hombre se rebela contra Dios y en lugar de apreciar a su familia, el hombre hace lo que bien le parece. Y hermanos, ¿saben una cosa? Yo creo que el diablo va a atacar y va a seguir atacando a la familia, y por eso tenemos que ser nosotros de verdad protectores y puedo decir feroces de la familia. Predicaba hace tiempo, no sé si recuerdan, pero predicaba hace tiempo acerca de la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa de Proverbios 31, hermanos, no es una mujer que está sentadita en un lugar así como que no rompe ni un plato. La idea de la palabra en hebreo significa una mujer valiente, podría decir como una osa, la cual defiende a sus cachorros. Esa es la imagen en hebreo acerca de... Sí dije en hebreo, ¿verdad? Lo dije griego. Esa es la imagen en hebreo de la mujer virtuosa. Es una mujer trabajadora que lucha, pero que además defiende, y puedo decir, a uñas y dientes va a defender a su familia. Y esa es la idea, hermanos, que tenemos en la Biblia. Y esa es la idea también de ser un varón. Es decir, no es alguien que anda por allá perdiendo el tiempo y haciendo tonterías, sino alguien que cuida, que protege, que provee, que prevé, que planea y que protege a su familia. Esa es la idea del varón y de la mujer en la Biblia. Y debemos nosotros de defenderlos. La otra idea, hermanos, cuando menciona esta frase, el tercer día, es que en el pensamiento judío, el tercer día es un día de bendición. Ahora, ¿por qué? En la historia de la creación, hermanos, en Génesis capítulo 1 del 9 al 13, cuando habla de lo que Dios creó en el tercer día, dice que el tercer día Dios separó las aguas de la tierra, dice que el tercer día hizo producir hierba, semilla y árboles. Nuevamente vemos a Dios transformando, vemos a Dios creando, vemos a Dios dando todo lo que necesitamos para poder subsistir. Él es el creador, el sustentador, Él es el Señor. Es lo que estamos viendo en este punto y lo vemos ahí. Pero hay algo también interesante en esta narrativa de Génesis capítulo 1, porque en el tercer día, hermanos, es el único día que repite la Biblia que lo que vio Dios que había hecho era bueno. Dice, y vio Dios que era bueno. Y es la única ocasión en toda la narrativa de Génesis de la creación, en el tercer día, cuando repite dos veces que lo que Dios había hecho era bueno. Por lo tanto, para los judíos era doble bendición. Tercer día era una frase que implicaba una doble bendición de parte de Dios. ¿Y cómo no va a ser una doble bendición, hermanos, el pensar en el tercer día? Piensen, en el tercer día dice la Biblia que tuvieron lugar las bodas de Caná. En el tercer día Dios repitió que era bueno lo que Dios había hecho. Pero también, hermanos, en el tercer día fue el día de la resurrección, ¿no es cierto?
Esta historia la encontramos desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos, en Génesis 22, 4, y vio el lugar de lejos. Y Hebreos nos dice lo que estaba pensando Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también lo volvió a recibir. Hebreos nos dice que había en la mente de Abraham cuando en Génesis 22 subió al monte para ofrecer a Isaac. ¿Qué había en la mente de Abraham, hermanos? Él iba a sacrificar a su hijo. Y en su mente, ese hijo suyo estaba muerto. Y por 3 días, hermanos, ese hijo suyo estaba muerto en su mente. Y cuando llegó el momento en que Abraham toma el cuchillo y lo pone en el holocausto, es cuando se oye ese grito que dice: ¡Abraham, Abraham! ¡Detente! Porque ya conozco que tú temes a Jehová tu Dios. Es el día de la resurrección. Al tercer día, también ¿quién resucitó, hermanos? ¿Quién resucitó al tercer día? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Al tercer día. Mateo capítulo 16, versículo 21 nos dice eso, pero también lo dice que nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas capítulo 6, versículo 2, al tercer día. Ahora piense en la bendición, hermanos, piense por un momento para la gente que fue a esa boda. Estoy hablando de la bendición del tercer día. Al tercer día está la boda. Quiero recordarle que en el tiempo de Jesús solamente había ricos y pobres. Y los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres. No había, como hoy en día, ¿no?, la clase media que tiene tantos matices. Ahora se imagina tener una semana de vacaciones y ser alimentados por alguien por una semana o por 2 semanas, no sabemos cuánto duró esta boda. ¿Se imagina lo que significaba para una sociedad donde trabajaban tanto, donde eran tan pobres y donde no había mucha oportunidad de poder tener tiempo de esparcimiento y de descanso? Y quiero que piensen esto. Cuando el Señor viene a nuestra vida, Él nos da como ese tercer día, ¿no? Él nos da esa alegría, esa bendición. Estamos nosotros agobiados por la vida, por las situaciones, pero Él viene a nuestra vida y nos da paz, y viene a nuestra vida y nos da gozo, y viene a nuestra vida y transforma todo lo que nosotros somos. Y entonces nosotros podemos tener de verdad la bendición de Dios en nosotros. Podemos tener un Edén. La palabra Edén en hebreo significa delicia. Y de verdad, así como en las bodas de Canaán estaban bebiendo de ese vino que el Señor hizo que era delicioso, imagínese usted bebiendo de todas las bendiciones que Dios da a su vida, porque el Señor Jesucristo al tercer día resucitó y usted lo tiene en su vida, y por eso usted puede gozar de todas las bendiciones de nuestro Dios. ¡Qué bendición! Él puede dar vida, Él puede dar vida. Como está escrito, dice Romanos 4:17, te he puesto por padre de muchas gentes, la promesa a Abraham, delante de Dios, a quien creyó. Y luego vean lo que nos dice acerca de Dios, el escritor de Romanos, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Ese es el poder de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Él transformó el agua en vino, pero Él puede transformar, hermano, tu vida. Él puede transformar tu familia. Él puede transformar algo que está muerto en vida. Él puede transformar un problema en una bendición, una enfermedad en acción de gracias. Y este jueves que estaba orando me decía Rita es una hermana que conozco desde que éramos unos jovencitos. ¿Te acuerdas, Javier? Su esposo enfermó de cáncer y me decía, desde el día que enfermó, de lo que supieron, ella me comunicó, hemos estado hablando por él, me dice, gracias a Dios está excelente y no tenemos cita con el doctor hasta dentro de 3 meses. Y quiero decirles que a mí lo que me dijeron es que tenía metástasis. O sea, es algo increíble. Cuando el cáncer ya está regado por todos lados, uno puede pensar,
es que ¿qué se puede esperar? Y no sé si me están escuchando, pero esto lo digo no por otra cosa, Marcos, sino para bendecir el nombre de Dios, que Él tiene el poder, hermanos, de hacer lo imposible. Él puede transformar el dolor en gozo incomparable, la angustia en paz, una paz que, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Y una mente derrotada, una mente acabada, hermanos, Él puede transformarla en una mente centrada en el Señor Jesucristo, que sabe que tiene esperanza y que vamos a salir adelante, no importa el problema que nosotros tengamos. Jesús es el creador, Jesús es el sustentador y Él es el Señor. Y en las bodas de Caná Él lo estaba demostrando. Voy a tomar solamente un par de minutos para dejar después el tiempo. Hoy no escuché la campanita, no, creo que no hay el día de hoy. Está bien, mejor me dan más tiempo, ¿verdad? Pero quiero avanzar, hermanos. Número 5. ¿Por qué Jesús transformó el agua en vino? ¿Lo leen conmigo, hermanos? Porque Jesús, el Mesías, vino a juzgar la religión humana. Ahora, hay muchas de las cosas tal vez que he estado diciendo que no las vemos a simple vista, ¿verdad? Hay que a lo mejor como estudiarle y entender y ver los significados y ver las cosas. Pero hermanos, quiero decirles esto, y esto lo digo para cuando ustedes lean la Biblia, fíjense en los detalles. No, la Biblia no dice cosas nada más por decirlas, ¿me explico? No está ahí algo puesto porque es que, pues, para llenar el espacio. No hay nada que está puesto por el espacio. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que Jesús vino a juzgar la religión humana? ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, hay un detalle que es interesante en el pasaje, hermanos. Dice el versículo 6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para el agua. Ahora, esto, si yo leo así y no tengo ninguna idea, pues no significa nada para mí, pero déjenme les doy el contexto, déjenme les cuento. Esas tinajas de piedra que estaban ahí para un rito, eran tinajas de piedra, dice el versículo siguiente, que era para un rito que hacían los judíos, nos lleva a deducir, hermanos, que esta era la boda de un fariseo. Y no solamente de un fariseo, era la boda muy probablemente, hermanos, de un rabino de su sinagoga. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Si ustedes van a la casa de Javier, el pastor, o van a mi casa, que es también su casa, hermanos, van a encontrar que tenemos Biblias, van a encontrar, en un momento en mi casa tenía equipos de sonido, y tenía sillas, y teníamos cosas. ¿Sabe por qué las tenemos? Porque somos los pastores, y por lo tanto hay muchas cosas que usamos en la iglesia que las traemos o las llevamos o las guardamos, y en la casa del pastor van a encontrar materiales, van a encontrar franelógrafos, van a encontrar muchas cosas. Mi esposa tiene cajas llenas de materiales para niños. ¿Por qué? Pues porque soy el pastor, y como pastor tengo cosas que utilizamos. ¿Para qué? Pues para la iglesia. Eso lo va a encontrar en la casa de todos los pastores, ¿eh? Eso, bueno, aquí está él, que es hijo de pastor, y no me dejará mentir. Todos los pastores, ¿verdad? Tenemos cosas que se usan en la iglesia. Y a lo mejor hay otra guitarra, y a lo mejor hay cables, y a lo mejor hay otra cosa. ¿Por qué pienso entonces que era la boda de un fariseo y que era la boda de un rabino? Porque en su casa dice que había 6 tinajas de piedra. No eran tinajitas, hermanos, eran tinajas muy grandes. Estamos hablando de que tenían una capacidad de 120 litros, y eran tinajas de piedra que se utilizaban para rituales fariseicos, para rituales que hacían los fariseos en su tiempo. Estos rituales, hermanos, iban desde el lavamiento de las manos y de los pies hasta el lavamiento de utensilios. Cuando se lavaban, por ejemplo, las ollas o las vasijas, el pasaje nos habla de vasijas, la tinaja tenía que estar llena completamente de agua, y después la vasija se tenía que sumergir, y una vez que la vasija se sumergía y era cubierta de agua, entonces quedaba limpia.
Bueno, hay muchos procedimientos que ustedes van a encontrar en los libros de los fariseos, que les llaman también el Talmud, o las explicaciones que ellos dan de la ley, donde ellos hablan de cómo hacían todas estas purificaciones.